Hola, mi nombre es Ariadna Gaón. Soy estudiante de la Universidad San Francisco de Quito de la carrera de Derecho y a continuación voy a explicar acerca de la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano frente a la desaparición forzada del señor Jorge Vázquez Durán. En primer lugar, tenemos los hechos del caso. Para este contexto debemos tener en cuenta que la controversia ocurrió durante la Guerra del Cenepa en el año de 1995. Bueno, el señor Jorge Vázquez Durand era un comerciante de artesanías y viajaba frecuentemente entre Ecuador y Perú. En uno de sus viajes ingresó al Ecuador el 27 de enero de 1995 con el motivo de comprar mercadería. El 30 de enero, la víctima salió de Ecuador. Sin embargo, tuvo que regresar a migración por motivos de legalizar dicha mercadería. En ese transcurso fue detenido por la inteligencia militar ecuatoriana y posterior a ello desapareció. Los hechos confirman que el señor Vázquez Durán fue trasladado durante camioneta por varias horas siendo encapuchado a un cuartel militar llamado Teniente Ortiz. Otro ciudadano peruano que fue detenido declaró que vio a la víctima en estado deplorable, es decir, estaba maltratado físicamente y estaba decaído moralmente dentro del cuartel. Ahora bien, ¿por qué detuvieron a los peruanos? Se sabe que alrededor de 30 peruanos fueron detenidos, ya que estos peruanos habían realizado el servicio militar obligatorio del Perú, y por ello fueron torturados por parte de la inteligencia militar ecuatoriana con el fin de saber los nombres de los dirigentes militares y también de las bases militares del país contrario. Para ello, se debe saber que los familiares agotaron todos los recursos internos con el fin de dar con el paradero de la víctima. Sin embargo, debido a la inmunidad, Perú no puede demandar a Ecuador en sus cortes internas, pero debido al conflicto interno, los familiares de la víctima no pudieron viajar a ese Ecuador a presentar una demanda debido al conflicto armado. En el 2007, Ecuador creó la Comisión de la Verdad con el fin de investigar todos los casos de violación de derechos humanos ocurridos desde el año 1984 hasta el año 2008. Y en el 2010 emitió un informe final en donde también se mencionaba acerca de la desaparición forzada y tortura del señor Jorge Vázquez Durán. A continuación vamos a definir las partes procesales. En primer lugar, el sujeto pleno en este caso es el Estado ecuatoriano, porque posee en su totalidad los derechos y obligaciones reconocidos por el derecho internacional, es decir, cumple con todos los rasgos de subjetividad internacional. Asimismo, tenemos los sujetos limitados, es decir, aquellos a los que se les conoce ciertos rasgos de la subjetividad internacional. En este caso tenemos a los familiares de la víctima, que son beneficiarios de las normas internacionales y están facultados para presentar reclamaciones respecto a la vulneración de los derechos. Y también tenemos a APRODE, que es la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú. En primer lugar, como sabemos, las ONGs no son sujetos del derecho internacional, pero estas pueden llegar a serlo siempre y cuando se las accione y sean utilizadas para defender y reclamar la vulneración de derechos. Es decir, cumplen el requisito de la subjetividad internacional de presentar una reclamación. Y por otro lado, no son sujetos del derecho internacional los militares que causaron la vulneración. ¿Por qué? Porque se le imputa al Estado ecuatoriano dicha responsabilidad internacional. También tenemos las normas utilizadas en este caso, las cuales son hard law, es decir, porque son vinculantes, y también son fuentes principales, en este caso, los tratados y convenciones. En primer lugar tenemos la Convención de Ginebra, en segundo la Convención Americana de Derechos Humanos y en tercer lugar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Y como fuentes auxiliares aplicadas en el caso tenemos las decisiones judiciales en las que la Corte se basó para resolver el caso Vázquez Durán versus Ecuador. En primer lugar, tenemos 3 puntos acerca de la responsabilidad del Estado ecuatoriano.
El primer problema fue determinar si es que ocurrió o no una desaparición forzada, y la Corte declaró que Jorge Vázquez Durán sí fue víctima de desaparición forzada por parte del Estado ecuatoriano, y que el hecho ocurrió durante un conflicto armado. Por ello, Ecuador está obligado a practicar el derecho internacional humanitario aplicado a los conflictos armados. En segundo lugar, tenemos el problema acerca de la falta de investigación de oficio en un plazo razonable, la omisión de búsqueda y el ocultar la verdad a los familiares de la víctima. Para ello, la Corte concluyó que Ecuador incurrió en responsabilidad internacional porque no cumplió su obligación de iniciar una investigación penal de oficio en un plazo razonable, omitió realizar una búsqueda seria para localizar el paradero de la víctima y ocultó la información a sus familiares. Y en tercer lugar tenemos el problema del derecho a la integridad personal de los familiares del señor Jorge Vázquez Durán. Para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a los informes psicológicos que realizaron a la familia del señor Vázquez Durán, determinó que sí padecieron de incertidumbre, sufrimiento y angustia, y que eso afectó su integridad moral. Es por ello que el Estado incurrió en responsabilidad internacional, ya que vulneró el derecho a la integridad personal de los familiares. También vamos a hablar acerca de las medidas de cesación, no repetición y reparación. En primer lugar, como medida de cesación, tenemos que la sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. La Corte también estableció que la entrega de los restos mortales es un acto de reparación en sí para la familia de la víctima, y Ecuador debe investigar el paradero del señor Vázquez Durán y entregar el cuerpo vivo o muerto. Cesación, ¿por qué? Porque tienen que dejar de hacer que la familia del señor Vázquez Durán padezca de incertidumbre. Luego tenemos las medidas de no repetición. Ecuador debe implementar clases de derechos humanos y derecho internacional humanitario para las Fuerzas Armadas. También debe asegurar que en casos similares las autoridades competentes realicen investigaciones correspondientes de oficio y en un plazo razonable. Y como reparación, tenemos en primer lugar la satisfacción, en el que Ecuador debió ofrecer disculpas públicas por lo sucedido y también difundir la sentencia en la página web del Ministerio de Justicia, asimismo en un diario de amplia circulación nacional. Como rehabilitación, el Estado debió otorgarles la cantidad de $7.500 a la familia de la víctima por concepto de tratamiento psicológico. Y como indemnización, Ecuador debió cancelar la suma de $200.000 a la familia de Jorge Vázquez Durán debido al lucro cesante, ya que este señor era comerciante, también el perjuicio a la integridad personal del señor Vázquez y el daño inmaterial y honorarios de los representantes. También tenemos que relacionar las normas internas con las normas internacionales. Para eso tenemos dos normas de la Constitución. En primer lugar, el artículo 425 que establece el orden jerárquico y reconoce a los tratados internacionales. Y el artículo 424 que habla acerca del bloque de constitucionalidad. Es decir, que en el caso de que un tratado internacional sea más favorable que las normas de la Constitución, este deberá tener igual jerarquía que la Constitución y en ese caso será aplicado el tratado internacional. Por otro lado, tenemos el artículo 76 literal C, que habla acerca de la prohibición de la tortura, desaparición forzada y los tratos inhumanos, que va de la mano con el Convenio Cuarto de Ginebra en su artículo 32, que también prohíbe los castigos corporales, la tortura y entre otros. Respecto al orden jerárquico de la Constitución de los Tratados y el bloque de constitucionalidad, podemos verlo encontrado en el Convenio de Viena sobre los Tratados. En el artículo 26, que hace referencia al Pacta Sunt Servanda, y el artículo 27, que hace referencia al derecho interno y la observancia de los tratados. Para concluir, ¿cuál es la importancia de este caso? Bueno, en primer punto, es el primer caso de desaparición forzada en Ecuador presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, fue la primera oportunidad de la Corte de resolver un caso de desaparición forzada en contexto de un conflicto armado, y con ello poder aplicar las normas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho humanitario, es decir, el Convenio Cuarto sobre protección de civiles en conflictos armados,
aplicable a los conflictos bélicos. Nos ayuda a comprender que al existir un conflicto armado internacional, el derecho internacional humanitario obligaba a Ecuador a proteger a los civiles dentro de su territorio sin importar su nacionalidad fuera del estado contrario. Muchas gracias.